Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina y este es un comentario sobre la situación mundial, económica, política y claro, pensar en el mundo hoy es ver el conflicto bélico desatado por los ataques de Israel sobre Irán, complementado con asistencia técnico, profesional, financiera de Estados Unidos y un ataque especial de Estados Unidos, aun cuando el presidente había dicho que había unos 15 días para pensar la posibilidad. Pero hubo ataque de Estados Unidos sobre Irán y hubo respuesta de Irán. Y luego los ida y vuelta del presidente Trump anunciando una tregua que no se cumplió. Israel continuó atacando, por lo tanto Irán continuó respondiendo. Y bueno, la situación es de incertidumbre. El fenómeno es de un conflicto bélico que hace tiempo venimos diciendo que es un conflicto bélico que puede escalar. Claro, en el medio está el uso del arma nuclear. Israel la tiene, obviamente Estados Unidos la tiene. Irán no la tiene, pese a todo lo que se diga, y las sospechas de que puede construirla, mientras no la tenga, no la tiene. Parece una afirmación tautológica, pero esa es la realidad. Irán tiene un historial donde nunca aparece un ataque a ningún otro país. Sí, eso aparece en Israel y especialmente en el último tiempo. Continúa el genocidio sobre Gaza, los ataques sobre Cisjordania, y recientemente Israel avanzó en territorios vecinos sobre el Líbano, sobre Siria y ahora sobre Irán, que no es territorio vecino, pero que claramente tiene un peso geoestratégico, político, trascendente, importante, incluso por los vínculos de Irán con otros actores políticos, económicos, globales, especialmente con Rusia, pero también con China. Y claro, Estados Unidos tuvo siempre y tiene como principal aliado en Medio Oriente a Israel. Y a veces se confunde quién es el que está definiendo las acciones en el territorio, si es Israel arrastrando a Estados Unidos a una política exterior a contramano de lo prometido en campaña por Donald Trump, de que iba a frenar los procesos de guerra que eran visibles, no solo en Medio Oriente, sino en Europa. Y claro, Estados Unidos se está involucrando en los procesos de guerra. Y convengamos que esto puede seguir escalando. El fenómeno es el conflicto bélico. Pero detrás del fenómeno lo que hay es una crisis del capitalismo global y en el marco de esa crisis lo que se está discutiendo es quién gobierna en el capitalismo mundial. Por eso el principal adversario de Estados Unidos es China. Y ahí se juega la guerra de aranceles, la guerra comercial, la guerra financiera, y todo parecería estar detrás de esto, porque incluso pensemos que se dijo en los últimos días que podría cerrarse el estrecho de Hormuz, por donde transita entre el 20 y el 30% del petróleo mundial. Pero claro, el principal perjudicado si se cerraba o se cierra el estrecho de Hormuz es China, que por ahí pasa entre el 45 y el 50% del petróleo que necesita China como insumo productivo para su inmenso desarrollo fabril. Y por eso no podemos no pensar que en este conflicto, aunque aparezca entre Israel e Irán con apoyo de Estados Unidos para Israel, no juega los intereses que hoy disputan la hegemonía del capitalismo mundial. Vamos a insistir que lo que está en juego es cómo se reordena el sistema capitalista hoy. Hay una historia
reciente del siglo XXI, donde China ha ido ganando la carrera productiva, ha ganado la carrera comercial y ha crecido el peso financiero de China. Militarmente el que tiene desplegada tropas en todo el mundo es Estados Unidos, China no. Incluso en territorio de Medio Oriente son cerca de una veintena de bases militares de Estados Unidos. Por eso la respuesta de Irán ante el ataque de Estados Unidos fue quizás a la base más importante de Estados Unidos en Qatar. Qatar, un país con relaciones adecuadas, intensas, cercanas con Irán, y por lo tanto Irán hizo trascender el ataque, y eso es lo que Trump señala como agradecimiento a Irán, que avisó y que el ataque a la base militar en Qatar no generó muertes civiles. Pero bueno, más allá de estos dimes y diretes, es muy difícil creerle a un Donald Trump que dijo en campaña electoral que iba a terminar con las guerras rápidamente, y las guerras no solo no terminaron, sino que Estados Unidos se involucra en las guerras de manera directa, pero con un impacto y un efecto económico trascendente. Lo hemos comentado en otros análisis, el sentido de que está creciendo el gasto militar en todo el mundo. Y podemos agregar que junto con el gasto militar en aquellos países que no están en guerra abierta con otros países, lo que crece es el gasto de seguridad para la represión interna. Es decir, que el crecimiento del gasto militar y el gasto policial de seguridad interior o de defensa es lo que está creciendo en el mundo en un momento donde lo que se requeriría son recursos para atender la crisis alimentaria, para atender la crisis ambiental derivada del calentamiento del planeta. Claro, parece que son temas menores, y los principales dirigentes del mundo capitalista orientan presupuestos en gasto militar. Estados Unidos acaba de aprobar el presupuesto más alto de su historia. Europa ha definido un financiamiento a la OTAN que supone 800.000 millones de euros para el próximo periodo. Flexibiliza las normas de déficit fiscal para que esto pueda materializarse, y una Europa que ha perdido por baja productividad la competitividad con Estados Unidos y con China, en vez de estimular el desarrollo productivo, generar el empleo, el desarrollo científico-tecnológico, a lo que apuesta es al gasto militar. Es preocupante, muy preocupante. Y es muy difícil saber cómo analizar la situación, que queda claro a esta altura que no debe irse por el lado de los discursos oficiales. No se puede analizar la política global por el discurso de Donald Trump, que dice que no va a atacar y ataca, que dice que no habrá guerra y se involucra en guerra, que dice que hay paz y los involucrados en el conflicto bélico no escuchan esa palabra y la niegan, porque la palabra de Irán ha sido que no recibieron ningún plan concreto de tregua. El fenómeno es el conflicto bélico. Lo que está de fondo es la crisis de un capitalismo que los organismos internacionales plantean como de incertidumbre de la situación mundial. Incertidumbre incluso en un marco de lento crecimiento de la economía mundial y una inflación que atemoriza, porque es una inflación que se vincula con un proceso de desaceleración y por lo tanto se combina inflación con estancamiento de la economía. Y hubo preocupación porque en la escalada bélica se temió por el precio del petróleo, que comenzó a aumentar, llegó a $80 el barril, pero también desde Estados Unidos salió la voz de produzcan para incrementar la producción y que no se dispare el precio del petróleo, con un mensaje a las petroleras que no aumenten el precio del petróleo para no recalentar
el proceso crítico de la economía mundial y bueno, Estados Unidos puede presionar para el incremento de la producción porque sigue siendo el principal productor de petróleo del mundo desde hace 10 años, desde que instaló la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para producir hidrocarburos no convencionales. Se ha podido contener el precio del petróleo, pero hay incertidumbre, no se sabe cómo evoluciona el conflicto, si escala o no escala. De alguna manera parece que hay cierto juego donde lo visible es la intervención de Israel y Estados Unidos por un lado, de Irán por el otro, pero claro, por detrás está el papel de Rusia, el papel de China, que no es claramente visibilizado, pero China intervino para que no se cierre el estrecho de Hormuz por el carácter estratégico. Digamos que el tema del petróleo está en la discusión y tiene que ver con la crisis energética mundial, el pico energético que Estados Unidos superó con fractura hidráulica, pero que sigue siendo un problema, la transformación energética, la transición energética se paró con la pandemia por un lado, pero sobre todo por el conflicto bélico en Ucrania y por lo tanto la crisis energética, la crisis ambiental continúa, se mantiene y la dinámica es una dinámica política global de discusión de quién gobierna, quién manda en el sistema mundial. Podemos señalar que se está terminando un orden mundial que comenzó a fines de la Segunda Guerra Mundial, que se reorganizó con el fin de la bipolaridad y la caída de la Unión Soviética, la desarticulación de la Unión Soviética, pero ese mundo en reestructuración parece encontrar un límite que hoy está en una situación de desorden porque no existen normas internacionales que le pongan fin al genocidio en Gaza, que le pongan fin a los ataques de un país sobre otro país y por lo tanto no hay normas internacionales que establezcan un orden. Por eso decimos que estamos en un proceso de tránsito de un viejo orden mundial a un nuevo orden mundial y habrá que ver quién define el mando. Quizás la incógnita que siempre planteamos es qué dicen los pueblos del mundo, cómo intervienen los pueblos del mundo para parar, frenar este inmenso gasto militar y de seguridad y cómo reorientar recursos públicos para resolver el hambre, la desnutrición en el sistema mundial, poner en caja a aquellos que agravan la situación del calentamiento global para hacer una efectiva confrontación ante la crisis climática. La complejidad y diversidad de crisis es el dato de la dinámica del proceso de la economía mundial y los que tienen que hablar cada vez más fuerte son los pueblos del mundo. Julio Gambina, desde Argentina.